Hola a todos, ¿cómo están? Tanto tiempo sin verlos. Hoy vamos a hacer una explicación porque el tema que viene ahora es un tema bastante más complicado que los temas que ustedes vieron hasta ahora. Entonces, los vamos a introducir a un tema que se llama los primeros estados y grandes civilizaciones. Civilizaciones que van a estar compuestas por mucha más gente de lo que vieron ustedes hasta ahora en la prehistoria. Por eso les traje nuestra vieja amiga, la línea de tiempo. Si nosotros vemos nuestra línea de tiempo, vamos a ver que el año 0, como nosotros ya estudiamos, es el año en que nació Jesús, el año en que nació Jesucristo. Y nosotros nos fuimos mucho más atrás en el tiempo hasta el nacimiento de las primeras culturas, en el Paleolítico. En el Paleolítico la gente, ¿se acuerdan que vivía de la caza, la pesca y la recolección? Esa gente que vivía de la caza, la pesca y la recolección tenía una organización muy básica en tribus que se desplazaban de un lado para otro para buscar ¿qué cosa? Para buscar comida, porque no sabían cómo cultivar. Recién en el año 10.000 a.C., aproximadamente, con un cambio climático y una mejora en las condiciones de la naturaleza, pudieron empezar a cultivar. Y vimos que en el Neolítico ya producían sus propios alimentos. Pero cuando empezaron a producir sus propios alimentos, vimos que la población empezó a crecer. Entonces, de lo que se trata ahora, este nuevo tema, va a ser desde el año 3000 a.C. en adelante, cuando la población empieza a crecer mucho. Empieza a haber, como vimos en el Neolítico, muchos descubrimientos nuevos. Y la gente empieza a organizarse. Empiezan a organizarse primero en aldeas chiquitas y después se organizan en aldeas más grandes y en ciudades. Y las ciudades se van juntando y van formando civilizaciones. Entonces, ¿por qué dividimos en el 3000 a.C. como algo muy importante? Porque en el 3000 a.C. aproximadamente surge la escritura. Ustedes van a ver que de esta línea en adelante dice historia. ¿Por qué dice historia? Porque aparece la escritura. Sin escritura no hay historia. La historia realmente aparece cuando la gente empieza a escribir y a contar lo que le pasa por escrito. Y eso nos queda a nosotros como registro. Primero escribían sobre piedras, sobre tablitas de arcilla, sobre algunos papeles que se llamaban papiros, como la librería Papiro, igual. Por eso se llama papiro la librería. Pero después empezaron a fabricar papel como los que nosotros usamos. Entonces empezaron a contar qué les pasaba, empezaron a contar su transcurrir, su historia. Y así nacen las primeras civilizaciones urbanas. ¿Por qué se llaman urbanas? La palabra urbe viene de ciudad, es un conglomerado de gente. Todo lo que tenga el prefijo urbano, urbe, quiere decir ciudad. Las ciudades empiezan a aparecer en esta época. Entonces, primero, ¿dónde se establecen? Ya van a ver un mapita donde se establecen las primeras civilizaciones, pero siempre se establecen en lugares donde hay agua, porque sin agua nadie puede vivir. Entonces, para los cultivos, para tomar, para dar a los animales, para todo se necesita agua. Entonces, se establecen siempre junto a grandes ríos. Ya van a ver que hay 4 lugares muy importantes donde surgen estas primeras civilizaciones. Primero, porque las tierras son fértiles. Si no hay cosechas, no hay comida. Y si no hay comida, no se puede vivir. Pero una cuestión muy importante es que cuando empieza a haber comida y empiezan a tener muchos alimentos, la población crece. Cuando uno come más, además de engordar, tenemos mejor salud. Y a mejor salud, mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida se traduce en más hijitos además que viven más tiempo. Y esos hijitos tienen otros hijitos y así la población crece y crece y crece. Entonces, tierras fértiles, grandes cosechas, aumento de población. Esa población cuando se hace muy grande necesita organizarse, porque no todos pueden vivir en un caos. Si no nos organizamos, ¿dónde vivimos? En un caos, en el medio de un caos. Entonces, vamos a ver.
que como les sobraba comida, ¿se acuerdan que en el Neolítico empezaron a aparecer excedentes agrícolas? ¿Qué quiere decir? Excedente, lo que excede es lo que sobra. De todo lo que nosotros comemos sobra algo. Esas sobras, esas sobras de comida, de granos que cosechaban para hacer harinas, desarrollan el comercio, se intercambian. Por ejemplo, yo produzco mucho trigo, puedo hacer mucho pan, pero si no tengo carne, no tengo proteínas. Puedo comer muchísimas harinas si no tengo proteínas. Entonces cambio lo que me sobra de pan, lo cambio por un pedazo de vaca. Y ahí como carne. ¿Estamos? Entonces se desarrolla el comercio de esa manera, el primer intercambio. Aparecen, como dijimos, en el Neolítico, aparecen también nuevos oficios. ¿Oficios qué quiere decir? El que trabaja los metales, el que trabaja la cerámica, el que trabaja la madera, los carpinteros. Entonces, estos nuevos grupos que se especializan, que lo único que hacen es producir lo que ellos saben hacer, lo que no pueden hacer es ir a sembrar y a cosechar. Entonces, ¿qué hacen? Intercambian, por ejemplo, una vasija de cerámica por un poquito de harina o un poquito de trigo para moler. Intercambian, por ejemplo, una mesa de madera por un poco de carne de vaca o de carne de cerdo. Entonces, ahí también se desarrolla el comercio, el intercambio dentro de una misma población. Y surgen nuevos grupos sociales. Los grupos sociales son la gente que ejerce diferentes oficios. No todos van a ser iguales, porque al crecer la población, genera que aparezcan gente que lidera, gente que es jefe de los grupos, que lidera un grupo, quiere decir que es jefe de un grupo, es la persona que desarrolla la capacidad de organizar a los demás. Esa gente que organiza tampoco puede estar cultivando y cosechando, tampoco puede estar todo el día haciendo cerámica o haciendo una mesa de madera. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar liderando y organizando. Esos van a ser los líderes políticos. Y también surgen preocupaciones religiosas. Religiosa quiere decir la preocupación por desarrollar determinados cultos. Así como nosotros tenemos sacerdotes, ellos también tenían sacerdotes. Los sacerdotes, como en nuestra cultura, tampoco podían trabajar porque se dedicaban todo el día a las preocupaciones espirituales. Por lo tanto, a esa gente había que alimentarla con los excedentes agrícolas, con lo que sobraba de las cosechas. Bueno, vimos que entonces crecen mucho las ciudades, aparecen las ciudades y aparecen los estados. Cuando existe un estado es porque tiene una determinada organización. Siempre hay un líder, un jefe del estado. En general los jefes de los estados fueron en principio los reyes. Los reyes, ¿por qué? Porque son las personas que tienen mayor capacidad para liderar, son las personas que no necesitan trabajar porque tienen personas que trabajan por ellos, y son los que organizan y después cobran impuestos. ¿Para qué se cobran los impuestos? Que en realidad los impuestos no son en dinero como nosotros pagamos ahora. Los impuestos en esta época eran en parte de la cosecha, parte de las vasijas cerámicas, parte de las mesas que hacían, parte de los metales que ellos tallaban. Lo intercambiaban y se lo daban ¿a quiénes? A los que organizaban, a los líderes organizadores. Entonces, esos líderes que organizaban podían de alguna manera solventar su comida y además pagarles a personas que les ayudaran. Por ejemplo, las personas que sabían escribir, porque no todo el mundo sabía escribir en la antigüedad, no había escuelas como hay ahora. Había poquísimas personas que aprendían a escribir y que ayudaban a esos líderes políticos a administrar, a gobernar. Eso se llaman funcionarios. Todos los que ayudan a cobrar impuestos, ayudaban a escribir, a hacer los inventarios de qué se tenía y qué no se tenía, o cuánto había sobrado de las cosechas. Todos ellos se llaman funcionarios. Se llaman ahora y se llamaban antes exactamente igual. Entonces, los reyes, ¿cómo sucedía un rey al otro? No había una votación, no había una organización como la nuestra donde votamos y democráticamente elegimos autoridades. Un rey
se hacía rey porque tenía carisma, que quiere decir tenía capacidad de liderazgo, o se hacía rey porque era hijo de un rey. Normalmente se pasaba de generación en generación y los reyes eran normalmente los hijos de otros reyes. Bueno, entonces vamos a ver que los cambios culturales, estos se llaman cambios políticos. Los cambios en la organización siempre se llaman cambios políticos. Los cambios que tienen que ver con la producción se llaman económicos. Y los cambios que nosotros llamamos sociales son los que se refieren a la población y a la cantidad de gente que hay, pero no solo a la cantidad, sino también a las clases sociales. Porque las clases sociales en la antigüedad eran muy marcadas y muy diferentes. No es como ahora que todos somos iguales y que cualquiera se puede casar con cualquiera y que cualquiera pueda acceder a la educación. En la antigüedad el que nacía carpintero, generalmente, hijo de carpintero, iba a ser carpintero. El que era hijo de un ceramista iba a ser hijo de un ceramista y el que se dedicaba a cultivar tenía hijos que se dedicaban a cultivar. Y no había un intercambio entre las distintas clases sociales. Por eso nosotros vamos a representar a las clases sociales con un esquemita que se llama pirámide. La pirámide de población. Y va a ser un triangulito así, de esta forma. ¿Por qué lo vamos a representar así? Porque normalmente existían jerarquías sociales en las sociedades antiguas. Existía siempre alguien que mandaba. El que mandaba normalmente era un rey, podía ser un príncipe o podía ser un emperador. Ya vamos a ver cuál es la diferencia, pero por ahora vamos a poner rey. Entonces vamos a escribir acá rey. Y hay uno solo, por eso está en la parte más alta de nuestra pirámide y además es uno solito, por eso está en el vértice. Después vamos a ir bien abajo, mucha cantidad de gente que cultiva la tierra, pero más abajo de todo, gente que se llaman esclavos. Esclavos. ¿Qué es un esclavo? Como ustedes muchas veces deben haber escuchado la palabra, son personas que no tienen libertad, carecen de toda libertad. Son normalmente los prisioneros de guerra, la gente que cometió delitos, que no podía pagar impuestos, se las esclavizaba. ¿Qué quiere decir ser esclavo? Que no podían hacer lo que querían, no podían trasladarse, no recibían sueldo, recibían solo comida para subsistir y los hacían trabajar y mucho. Y trabajar en trabajos que nosotros llamamos trabajos esclavos, como por ejemplo la construcción de monumentos, el trabajo en la tierra, les pegaban latigazos, les daban mínimamente de comer, nada más que para que subsistieran y siguieran trabajando. Y trabajaban sin tener nada propio nunca. En todas las sociedades antiguas y hasta la Edad Media hubo siempre muchísimos esclavos. Y la mayoría de los esclavos provenían de gente que peleaba de una ciudad a otra. Cuando vencía una ciudad, esclavizaban a todos los soldados que habían peleado de la ciudad contraria, de la ciudad que había perdido la batalla. Entonces se los llevaban a la otra ciudad y los hacían esclavos. Después vamos a tener una gran cantidad de gente que trabaja la tierra, que los vamos a llamar campesinos. Los campesinos, como la palabra lo indica, son los que trabajan en el campo. Y son imprescindibles, y son muchos, por eso también están dentro de la parte más gorda de nuestra pirámide. Hay muchos esclavos y muchos campesinos. Y en la parte más baja, porque son las clases sociales que casi nunca llegan al poder, que no tienen demasiado poder. Después vamos a tener una gran cantidad de gente, como nosotros dijimos recién, que hace cerámica, que trabaja los metales, y una gran cantidad de gente que se dedica a intercambiar. Los comerciantes y los artesanos son menos, pero son más importantes, tienen un poco más de libertad porque no dependen del suelo, dependen de lo que ellos hacen, no dependen de las cosechas. Artesanos son todos los que trabajan diferentes materias primas y las transforman.
y comerciantes son los que las intercambian. Intercambian con otras ciudades o intercambian dentro de la ciudad. Y después tenemos una clase social que es la de los funcionarios, que vamos a poner a los funcionarios y a los sacerdotes dentro de la misma clase social, porque en las culturas muy antiguas no se diferenciaban demasiado. Los sacerdotes son los que se encargaban del culto. Generalmente tenían muchos dioses y además rendían culto para que los dioses propicien ciertas cosas buenas a la población. O sea, se les rendía culto a los dioses para que nos dieran buenas cosechas, para que lloviera cuando queríamos lluvia, para que no lloviera más cuando había inundaciones. Para todo eso se les rendía culto. Y los funcionarios, como dijimos recién, son los que ayudan al rey a gobernar. Entonces, tenemos una escala de gente. Hay menos funcionarios y sacerdotes, pocos, más artesanos y comerciantes, muchos campesinos y muchos esclavos. ¿Quiénes son los que pagan impuestos? ¿Quiénes son los que van a pagar impuestos y los que van a trabajar y trabajar y trabajar? Todos estos. Los artesanos, los comerciantes y los campesinos pagan impuestos. ¿En qué pagan impuestos? Y bueno, el artesano que produce vasijas de cerámica va a darle a los funcionarios y al rey vasijas de cerámica. Los campesinos, granos. Los comerciantes van a tratar de dar lo que les sobre de su comercio. Si compraron, por ejemplo, o si adquirieron muchos granos y no los pudieron intercambiar, van a pagar en granos, sino en metales, o si no en madera transformada. Lo que les sobre. Se los van a dar a los funcionarios y a los sacerdotes para que ellos sobrevivan y para que organicen el reino. Entonces, todos estos pagan impuestos. Los esclavos no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque trabajan todo el día y no tienen nada. No tienen nada, no son propietarios de nada. Todos estos funcionarios y el rey no pagan impuestos. Por eso se los llaman privilegiados. Tener un privilegio es no pagar impuestos. En cambio, estos son no privilegiados porque estos sí tienen que pagar impuestos. Y los esclavos no tienen nunca ningún derecho. Quedan fuera de los derechos. Todos los demás sí tienen derechos. Por ejemplo, el campesino puede tener una parcela de tierra. Tiene algo propio, que es la parcela de tierra que le heredan sus hijos. El esclavo no tiene nada. El artesano tiene un taller donde hace las artesanías, que lo hereda a sus hijos. Tienen algo, tienen derechos, pero también tienen que pagar. En cambio, los funcionarios son privilegiados, porque pueden tener tierras o pueden tener, por ejemplo, propiedades, pueden tener muchas cosas, pero no pagan impuestos. No pagan impuestos porque si no se tendrían que pagar a sí mismos. Se tendrían que dar cuestiones materiales a sí mismos y ellos son los que la reciben para poder organizar el reino. Igual que ahora, los que trabajan en el gobierno se recaudan los impuestos para pagarles a los que están trabajando organizando desde el gobierno. ¿Tá? ¿Se entendió esto? Y después tenemos los cambios culturales. Al aparecer distintas clases sociales, aumentar la población, organizarse políticamente, por supuesto se necesita la escritura para poder organizar, para saber cuántos impuestos paga la gente, quiénes van a pagar y quiénes no, y cuánto va a pagar cada uno, para saber lo que tenemos y lo que no tenemos. Necesitaban escribir. Entonces nace en Egipto y en Mesopotamia nace la escritura. Junto con la escritura, un montón de cuestiones culturales. Nace la historia, empezamos a contar la historia. Nace la ciencia para construir grandes monumentos. Nacen las bibliotecas para guardar los libros. Todo esto trae aparejado el crecimiento de población y la organización de la población. Ustedes van a tener un texto para leer que les cuenta más o menos lo que yo les dije recién. Van a tener el mapita de dónde surgen las primeras civilizaciones y después van a tener una serie de actividades para realizar con los textos y con los mapas que ustedes tienen en clase. Cualquier duda, cualquier problema que tengan, me avisan.
Hasta la próxima.